Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Hoy estamos haciendo el estudio sin Melo. Melo nos está viendo desde arriba lo que está pasando aquí abajo, o sea que pórtense bien porque ya ustedes saben. ¿Okay? Tenemos este estudio, estamos en la lección número 207 y claro está, ustedes saben que este es un estudio fundamental porque tiene lo que es la ley mosaica, que es la base primordial de la información que tenemos nosotros el día de hoy en la iglesia. Todo esto es trasfondo de lo que Dios le da al pueblo judío para que nosotros en la edad de la iglesia tengamos la información necesaria, para que nosotros podamos crecer, conocer, amar a Dios y ser fieles con el Señor. ¿Okay? Y eso es algo maravilloso, porque si logras tener esa fidelidad, las recompensas son enormes. Recuérdense de eso, porque hacia allá nosotros nos dirigimos, hacia esa madurez espiritual para la gloria de Cristo, señoras y señores. Muy pocas personas glorifican al Señor, ¿ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes porque de eso se trata. Pues bien, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual y después de eso pues le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo lo que tú has preparado para nuestra vida y te pedimos que todas estas cosas en nosotros sean para la máxima producción espiritual, Señor amado, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, seguimos este estudio de Deuteronomio y permítame llevarlos pues a donde estamos en estos momentos. Estamos haciendo el estudio en Deuteronomio en el capítulo 15 de lo que es la economía divina. Dios establece cierta economía para el pueblo de Israel que está vinculada con su parte espiritual también. Recuerden que Dios quería que Israel fuera la nación central para el mundo pagano, para que las naciones paganas con las cuales ellos hacían negocios posteriormente vinieran y se dieran cuenta de la gran nación y de las leyes extraordinarias que tenía el pueblo de Israel y de esa prosperidad tremenda que él le daba al pueblo de Israel porque ellos obedecían su palabra. ¿Okay? Y de eso se trata. Y estamos viendo que de eso también nos da a nosotros una fotografía o una imagen de lo que va a ser el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. En el reino milenario, cuando regrese el Mesías a gobernar la faz de la tierra. Entonces, en Deuteronomio, viendo la economía divina, vimos a Deuteronomio 5.1, que se los pongo aquí en la pantalla, que nos dice, y al cabo de 7 años harás remisión de deudas. Entonces, en la parte económica vemos que aquí hay un perdón que se le da a aquellas personas que estaban endeudadas para el 7º año, que era el año el pequeño jubileo, pues era remisión de deudas para todas las personas. Y claro está que como el ser humano, cuando las personas prestaban dinero, tomaban en cuenta de estos años de jubileo. ¿Por qué? Porque si el periodo de tiempo era corto, pues entonces ellos ajustaban los precios de lo que ellos podían comprar. Por ejemplo, si compraban un terreno a una de las personas que pertenecía a una tribu, ellos ajustaban el precio porque ellos sabían de que en el año de jubileo eso regresaba pues a las personas a quienes les correspondía, perdón, en el año de jubileo 50 años. O sea que ellos eso lo hacían, pero en el año del 7º año, donde se remisían las deudas, era algo que ellos conocían y también prestaban de acuerdo con eso. Porque el ser humano pues va a ver cuáles son las leyes y cuál ventaja puedo yo obtener de eso. Pero de todas maneras se mantiene el hecho de que esa remisión de deudas tenía que venir y el pueblo de Dios estaba al tanto de todo esto. Ahora, el problema es que los judíos ignoraron los 70 años, cada 70 años sabáticos, y por eso Dios envió el exilio al pueblo de Dios a Babilonia. Por 70 años estuvieron como exiliados pues en Babilonia, y ellos fueron dispersados, claro, hasta que allá pues ellos aprendieron el idioma natal de los babilonios y una serie de cosas ocurrieron, pero Dios sabía que después de 70 años los iba a regresar a Israel. Y vimos a Jeremías 25 del 9 al 12 que explica algo de eso la semana pasada. Y también estuvimos viendo los dos tipos de préstamos que existían. Primero, los préstamos de caridad,
a los nativos de la nación, pues a una persona pobre que está en extrema necesidad, y sus hermanos israelitas estaban obligados como compañeros a ayudar pues a la persona necesitada que llegó a tener problemas monetarios. Esto es algo exclusivo para el pueblo de Israel, señoras y señores. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere establecer una ciudad que tenga características especiales para que los otros pueblos se den cuenta que la mano de Dios es perfecta. Y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio, señoras y señores, porque el Mesías viene y va a gobernar de nuevo. Entonces Jesús utiliza este asunto y nos da dos de referencias. La primera tiene que ver con los préstamos de caridad, o sea que el mismo Señor Jesucristo está hablando de este asunto, y en el versículo 34 y 35 del capítulo 6 de Lucas nos da una referencia. Se la di la semana pasada. Y la segunda habla acerca de los préstamos comerciales, en los cuales sí se daba prestado por intereses, con intereses. A los hermanos no se les cobraba intereses. Si hacías un préstamo que no fuera de negocios, hay préstamos de negocios y hay préstamos que no son de negocios. Entonces yo les di en esa oportunidad cómo nuestro Señor Jesucristo pues respaldaba este asunto. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Estaba hablando pues que deja a estas personas, que le da 5 minas y uno de ellos pues la comercian, la otra produce 10, el otro produce 2, el otro dice, Señor, tuve miedo y escondí el dinero. Y él está diciendo, por eso hubieras puesto mejor el dinero en el banco, aunque sea para que yo ganara intereses por ese dinero. Entonces, por esas minas. Entonces, claro está que con esto el Señor reconoce pues que estos préstamos comerciales sí tenían intereses. Y después de esto, pues vimos que cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, ellos tomaron el asunto de los préstamos personales a sus compañeros judíos que tenían problemas como un negocio. ¿Okay? Recuérdense que una vez que ellos van a esa cautividad babilónica y el templo es destruido, entonces los pocos libros que ellos tenían, pues desaparecieron. Se convierte en un sistema rabínico posteriormente. Después del exilio hay un sistema rabínico, ¿okay? Porque por esa dispersión tan grande, pues habían pocos que sí conocían quién eran sus padres. Después de que se deriva el templo, 70 años después, en la historia, que viene siendo 470 años después de esto que sucede, ya no se sabe en el pueblo de Israel quién pertenece a qué tribu. Nadie sabe, porque todos los ricos fueron destruidos y la diáspora causa que estas naciones sean dispersadas por toda la faz de la tierra. Y eso se debe a que en los pactos incondicionados, de nuevo, los judíos quebrantaron los pactos. No así con Dios, Él mantiene su pacto. Y Él mantiene el hecho con estos pactos incondicionados que Israel va a regresar a ser la parte integral, la parte principal del globo terráqueo. ¿Por qué? Porque eso también lo une con el juicio de apelación de Satanás, para demostrarle a Satanás que aunque exista un medio ambiente perfecto, el ser humano con su naturaleza pecaminosa va a hacer lo que le da la gana y va a elegir lo que le da la gana. Entonces, tenemos todo eso pues como trasfondo que nos ayuda a ver lo que va a pasar en el futuro, pero en estos momentos pues nos damos cuenta que ahora los hermanos judíos están tomando, porque esto lo vieron ellos en Babilonia. Entonces dicen, bueno, si ellos pueden cobrar intereses, ¿por qué nosotros no? Y no tenían la ley explicada a ellos, porque recuérdense que en Israel se reunían y los levitas les enseñaban a ellos la ley, le leían toda la ley una vez al año, pero eso no lo pudieron hacer en el transcurso de esos 70 años. Entonces tenían poca información y cuando regresan entonces ellos comienzan a prestarle dinero a sus hermanos a intereses. Y ese fue el motivo por el cual tuvieron casi un motín, como les comenté la semana pasada, en Nehemías capítulo 5, porque estaban furiosos porque no podían recibir préstamos al 0% cuando sus cosechas pues fracasaban o algo les sucedía. Recuerden que ellos acaban de regresar y la tierra había que volverla a arar, volver a poner las cosas en su lugar, etc. Y claro está, por eso llegaron a Nehemías y Nehemías tuvo un gran problema en sus manos tratando de arreglar el asunto. Y Nehemías habla con las prestamistas, habla con las personas pudientes de esa época y le dice, ustedes están usurando al pueblo, ustedes tienen que terminar de hacer eso. Y trajo una gran cantidad de personas que estaban en contra de esto, total que ellos sí se dieron cuenta, sí, no le podemos cobrar a estas personas. Entonces, y nos hicimos la pregunta, ¿quiénes son los pobres? Esa es la parte interesante que quiero tocar el día de hoy en esta primera clase. Y les enseñé las dos consideraciones. Las definiciones modernas, por ejemplo, definen la pobreza relativa o basados en el total de la riqueza nacional. Y no sé si se recuerda que le hice la campana económica, en la cual pues el gobierno dice, bueno, si hace 20 años el salario
para una familia era de 20 o 30 mil dólares, y eso era suficiente para mantener a la familia, hoy en día es de 60 mil dólares. Pónganse que eso es lo que ocurre, pues de dos personas trabajando y ganando ese tipo de dinero, sobre todo lo hacen tomando en cuenta la parte norte de los Estados Unidos, que la vida es más cara. Entonces, ellos, bueno, como sube la campana, también sube el término medio, entonces ahora describen a los pobres con un alcance económico mayor. O sea, un pobre en los Estados Unidos es una persona que tiene carro, que tiene teléfono celular, que tiene nevera, que tiene apartamento, que tiene aire acondicionado, que tiene ropa, que tiene suficiente alimentos, comida, tiene todo. O sea, eso no era considerado un pobre o es considerado un pobre en otros países. Un pobre es indigente, no tiene nada. Pero aquí en los Estados Unidos ser pobre no es tan malo como ser pobre en otros países, por el estándar. Pero eso es una de las definiciones que utilizan, pues, que definen las pobrezas relativas basados en el total de esa riqueza nacional. O sea que ellos establecen un nivel de pobreza. Y después les di otra definición, que es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Que de lo necesario para vivir. Estamos hablando ya de que estamos demarcando a un pobre mucho, o sea, que esta persona no tiene nada, esta persona está en malas condiciones, no tiene carro, esta persona quizá no tenga un techo donde vivir, esta persona está pasando problemas económicos fuertes. Y les comenté que si esa definición es la que se utiliza, entonces el número de personas pobres es mucho más pequeño que el número de personas pobres por esta definición relativa gubernamental. ¿Okay? O sea que los pobres en los Estados Unidos son muy pocos, en realidad, ¿verdad? Generalmente lo que van a ver ustedes es que la pobreza en los Estados Unidos está hoy en día vinculada mucho con la droga. Personas que se meten en las drogas y terminan indigentes en las calles porque no les interesa más nada que las drogas. ¿Okay? No les interesa comer, no les interesa hacer nada. Sobre todo la metanfetamina que ha sido mezclada con otras cosas. Yo les comenté de este señor que yo venía de comprar unas cosas, unas plantas, y cuando vengo por la calle veo un señor que era un hueso, señoras y señores, flaco y estaba sin camisa, pero un esqueleto, básicamente un esqueleto, ¿okay? Así flaco, que parecía un fantasma, daba miedo porque esta persona, ¿cómo estaba parada? Porque era un esqueleto, o sea, un esqueleto, le veías todas las costillas, le veías los brazos, le veías los huesos de los brazos, le veías la cara demasiado metida así, y él estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo dinero en la carretera, que a veces, y cuando la ves como que te espanta, porque ¿cómo es posible que esta persona esté ahí? Bueno, esa persona está ahí porque esa persona está haciendo drogas, o sea que estas personas han tomado malas decisiones y han llegado a ese punto en su vida en que no tienen nada, básicamente, y en eso está más vinculada la pobreza norteamericana hoy en día que anteriormente, porque aquí las redes económicas del país son fuertes, pues, para las personas que no tienen dinero. Entonces, les comenté que si esa definición es la que se da, entonces son pocos las personas que están en esa situación de pobreza. Ahora, los socialistas prefieren la primera definición de la pobreza porque esta expande el problema de la pobreza para hacerla tan grande que la caridad privada nunca puede manejarla. Entonces a ellos les interesa porque si no puede la caridad privada manejar el asunto, entonces ¿quién queda? El gobierno federal. Entonces aquí viene el dinero que vierte a la parte federal y el que reparte y parte se lleva la mejor parte. Es lo mismo que sucede, pues, en los pueblos de nuestros países, que los políticos son multimillonarios, tienen dinero para todo y por todo, ¿sí se dan cuenta? Pero claro está, ellos quieren el poder y no lo sueltan una vez que lo tienen. Pero si defines la pobreza con una escala de absolutos, como lo hace la Biblia, donde las personas no pueden mantener su vida, entonces contrae el tamaño del problema, se empequeñece. Y en el siglo XIX, eso precisamente era lo que estaba sucediendo, que era la caridad, era voluntaria. Todavía no existían los impuestos federales y la gente ayudaba a la gente aquí en los Estados Unidos. Entonces, veamos esta definición de la pobreza bíblica, porque eso es lo que le quería dar cuando culminamos la clase anterior. En el idioma griego existen 3 palabras para definir la pobreza. Y claro está, yo les voy a enseñar estas 3 palabras donde ocurren en el Nuevo Testamento. O sea que comparan la riqueza con algo de valor. ¿Okay? Y la primera palabra es plusios. Plusios habla, plusvalía viene de ahí, ¿verdad? Plusios, la cual significa que una persona tiene suficientes bienes. Tiene suficientes bienes para vivir, trabaja en un trabajo suficientemente bueno que le permite tener un techo,
¿verdad? Le permite tener su carro, le permite tener su necesidad de comprar comida, todas las necesidades básicas que puede tener una persona. Y de vez en cuando, pues hoy en día ni se requiere ir al cine. ¿Okay? Hoy en día, antes una de las cosas que hacías con el dinero que ibas al cine, ibas a una ¿cómo se llama? Donde proyectaban las películas. Autocine. Al autocinema, ¿verdad? Que era grandísimo, pues. Pero hoy no, hoy en tu casa tú puedes ver todo lo que tú quieras. Ahí tienes la televisión y tú puedes ver todas las cosas en tu casa. No hay problema, hay mucha distracción. Pero, con esta palabra plusos la persona tiene lo necesario. Y después tenemos la palabra penes. Así es que está escrita y la cual se deriva de la palabra penuria. O sea, la palabra penuria viene de esta palabra penes, alguien que no puede mantenerse en su propiedad, pues, y tiene que trabajar con sus manos. Es una persona que labora por lo que se gana y es utilizada de un obrero. Y después la tercera es tocos, es P-T-C-H-O-S, tocos, y significa que no tiene nada, que tiene que depender de lo que mendiga, es un pordiosero, es una persona indigente, en otras palabras. Ahora, permítanme llevarlos a dos pasajes en el Nuevo Testamento y ahí van a poder ver la diferencia bíblica que existe en el asunto de la pobreza. Y eso también va a limpiar algunos de los pasajes bíblicos que leemos, porque estas dos palabras, tocos y penes, están traducidas los dos como pobre, pero la diferencia es vasta entre la una y la otra, ignorando el hecho que existe pues una diferencia muy marcada. Entonces los llevo a Romanos 15, 26, y dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, está hablando de que en Jerusalén había personas pobres y se ha decidido hacer esta colecta, y aquí viene la palabra tocos, P-T-O-C-H-O-U-S, tocus en este caso, que aquí Pablo está hablando en Roma a los cristianos romanos acerca de su colecta y preocupación pues por los indigentes de la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, y aquí es donde tenemos la palabra tocos. Y ahora el hecho de que él utilizó esta tercera palabra griega significa que estas personas precisamente estaban en una situación tan desesperada en Jerusalén que no tenían absolutamente nada, y estas personas estaban mendigando, o sea, no tenían casa, no tenían ropa, tenían un problema grande. Hoy en día aquí en los Estados Unidos podemos ver a aquellas personas que recién vienen a los Estados Unidos, que no conocen a nadie, pasan por problemas graves, que pasan por problemas que necesitan la mano, que alguien los ayude. Y claro está también muchos venezolanos que han salido, pues el problema que tienen en Venezuela, y llegan aquí y necesitan que alguien les dé la mano, que le regalen ropa, que le regalen un sofá o una mesa para dormir, que le traigan comida, o sea, ayudarlos, conseguirles un trabajo para que se puedan mantener ellos mismos, o darles un cuarto en la casa para mientras ellos cogen vuelo, etcétera. Pues eso, de ese tipo de personas se trata. Ahora, cada uno de nosotros es muy posible que haya pasado por situaciones tales como esta, porque todos nosotros pues podemos pasar por situaciones en las que no tenemos suficiente capital y necesitamos la ayuda de alguna persona caritativa. Y pues eso ocurre, y de eso se trata pues el espíritu de lo que dice el libro de Deuteronomio. O sea que verdaderamente estaban en un estado de indigencia total las personas que estaban en la iglesia de Jerusalén, debido a que estas personas están entre aquellos que necesitan esa ayuda. Entonces Pablo comienza un sistema de colección para ayudar a estas personas entre sus hermanos creyentes. Ahora yo les voy a dar una definición, porque nosotros aquí, por ejemplo, en esta iglesia, en las iglesias que están cercanas a las autopistas, siempre vienen personas a pedir dinero. Pero no van a una iglesia, ellos saben que las iglesias le van a dar dinero, entonces van de iglesia, iglesia, iglesia. Pero entonces yo les voy a dar la definición que tiene que ver, la definición que da apostólica de lo que es el darle dinero a un pobre, ¿okay? Para que ustedes también tengan esto. En una situación diferente, Pablo también está hablando acerca de las colecciones, pero miren lo que dice 2 Corintios 9, del 6 al 11. Recuérdense, 2 Corintios 9, 6 a 11 es el que nosotros utilizamos para las ofrendas, ¿okay? Entonces, ahí utiliza una palabra diferente. Y esto es lo que tenemos aquí. Esta es otra traducción, por eso suena un poquito diferente a la que yo les cito los domingos. Pero digo esto, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, y fíjense la diferencia en la traducción, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre en todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres. Aquí tienen la palabra penes en el griego, ¿verdad? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia y serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Bien, entonces concentremos en esta palabra, dio a los pobres. ¿Por qué? Porque este hermano Penes es un obrero que es una persona rica, ¿verdad? Él tiene que salir a trabajar, pero miren cómo Dios ayuda a los pobres. Dice, su justicia permanece para siempre. El que suministra la semilla al sembrador y pan para comer, supla y multiplica la semilla que ha sembrado. Entonces aquí hay algo adicionado. Aquí hay algo que te permite saber qué es lo que está haciendo Dios en este asunto. En otras palabras, la idea es que Dios está dándole a este obrero una semilla. ¿Okay? Y recuérdense que ese versículo aplica en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Pero aquí lo que le está dando es la semilla al que siembra. Porque ese obrero tiene la capacidad de ir y reproducir el dinero con esa semilla. ¿Te das cuenta? Cuando tú te das la semilla, tú puedes plantar. Entonces, si plantas lo suficiente y trabajas para que eso dé frutos, entonces tú vas a recopilar el dinero y tú vas a sacar más ganancia. Entonces, estas personas pueden trabajar simplemente que necesitan un poquito de ayuda, o sea, las herramientas necesarias para iniciar. O sea, pues es como un empujoncito que se le da a la persona para que comience. Y como pueden ver, hay una diferencia en el tipo de pobres. O sea, esto le puede pasar a cualquier persona trabajadora y Dios lo que está hablando en el caso natural es que se le puede ayudar. Pero cuando habla en el caso espiritual con nosotros, Él es el que da la semilla a nosotros para que nosotros tengamos la producción espiritual. La semilla es el Evangelio de la salvación, para que nosotros lo prediquemos y tengamos frutos de nuestra predicación. Entonces, ahora vamos a otro lugar, a 2 de Tesalonicenses 3, debido a que cada diácono y cada anciano de una iglesia ha podido ver este tipo de abuso. A mí me ha sucedido varias veces, quiero que lo sepa. Y no importa qué tan cuidadosos pues hayan sido en esa posición, siempre va a haber abuso. No importa qué tan cuidadosamente tomen el asunto y qué tan cuidadosamente sean con esa ayuda a los pobres. Siempre van a haber personas que abusan de la ayuda. Simplemente pues que van de iglesia a iglesia tratando de obtener todo lo que puedan, y los diáconos y los pastores tienen que ser muy pero muy cuidadosos porque van a ser manipulados con la culpabilidad. ¿Okay? Si tú no tienes para darle a ellos, te dicen, caramba, tú eres cristiano y no me puedes ayudar, ¿qué clase de cristiano eres tú? O sea, en una forma sublime te están citando la Biblia, ¿okay? Pero a la manera de ellos. ¿Cómo es que no me vas a ayudar? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Entonces aquí tienes el precedente. Aquí les voy a dar el precedente, se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3:10, que dice lo siguiente. Nos dice a nosotros, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Ok? Estamos hablando de algo básico que es la comida. Porque ellos iban allá y lo que pedían era comida, no dinero tanto, sino que la ayuda de esto. Pero aún así, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora eso es una buena declaración, la que él está haciendo. Y de paso, ese es el versículo que fue utilizado en el siglo XIX, señoras y señores, aquí en los Estados Unidos, en las misiones de rescate de Boston, de Nueva York, de Washington, de Baltimore, porque eso se difundió, porque ahí era donde más pobres había, esto era lo que sucedía. Este era el filtro que utilizaban ellos para ayudar a las personas. Entonces, les proveían la comida, les proveían la ropa y sus necesidades, pero les preguntaban y las personas tenían que trabajar para ayudar a la misión. O sea que tenían que trabajar. Alguna cosa tenían que hacer para ganarse ese dinero. Y 2 de Tesalonicenses 3:11, esto es muy interesante porque nosotros vemos el asunto, ay, pobrecito, hay que ayudar, pero tú también trabajaste y tú también gastaste tu tiempo y parte de tu alma para ganarte lo que te ganaste. Entonces, 2 de Tesalonicenses 3:11 nos dice, porque oímos que entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero también andan metiéndose en todo. ¿Okay? O sea que estas personas tienen suficiente tiempo para hacer una serie de cosas, pero quieres que tú las ayudes ya casi a la cañona.
y haciéndote sentir mal. Ya utilizan porque ellos saben que las iglesias son personas de corazón que te van a ayudar. Entonces, en Tesalónica ellos tenían ese problema y esa era la respuesta. La respuesta apostólica para ese problema. No quiere decir que no los vamos a ayudar, pero le vamos a pedir porque nosotros queremos ver que ellos produzcan, que ellos trabajen. Siempre hay algo que hay que hacer. O sea que eso es algo muy interesante. Pues bien, ahora terminemos la última parte de Deuteronomio 15 para continuar con este asunto tan interesante. Ustedes se pueden imaginar, pues, lo que sucedería si el gobierno utilizara este segundo estandarte, el de 2 Tesalonicenses, para darle dinero a los pobres. ¿Ah? ¿Cuántas personas han salido de la ayuda gubernamental para los pobres? Casi 9. 9 millones de personas. Con este señor, casi 9 millones de personas ya no están recibiendo dinero del gobierno, ya tienen trabajos, en otras palabras. De alguna manera u otra, la economía ha subido tanto que estas personas ahora están trabajando. Es la primera vez. Sí, sí. Y otra cosa interesante es que el desempleo en el campo de la raza negra norteamericana ha bajado al lugar más bajo de la historia, 5.5%. O sea que tenemos algo muy interesante. Ahora, hoy en día tenemos algo muy interesante. Hoy en día, si hacemos eso, si nosotros le pedimos a una persona o le pedimos al gobierno que utilizara el estandarte de 2 de Corintios, ¿qué creen que pasaría con los liberales? Imagínense lo que dijera Univisión. ¿Qué? Que tienes que decir que la persona trabaja para poderle dar dinero, ¿verdad? ¿Cómo castigarían ellos a los proponentes por proponer ese tipo de filtro en el sistema? Terrible, ¿verdad? Pero ese es el sistema divino. Tienes que trabajar. Aquí estamos para trabajar. Dios puso el trabajo como parte de lo que el hombre tenía que hacer. ¿Okay? Así de simple. No puedes, esa parte no la puedes excluir. Y hemos visto que el trabajo ante los ojos de Dios es honroso. No importa qué tipo de trabajo hagas, es honroso. Ahora, pues bien, pues regresando a Deuteronomio 15, 4 a 6, podemos ver las bendiciones de Dios. O sea que en ese versículo, en el versículo 4, Él está diciendo a los judíos que su pueblo, si su pueblo hubiera bendecido al Señor, hubiera podido eliminar la pobreza. Esto es una declaración espectacular, señoras y señores. Dios le dice al pueblo de Israel que si Él hubiera hecho caso a ellos, elimina la pobreza. Nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo habla posteriormente que los pobres los tendrás contigo siempre. Pero en Israel se eliminaba la pobreza totalmente, si le hacían caso al Señor. Y esto es un adelanto de las cosas que van a venir en el milenio, cuando gobierna el Señor Jesucristo en la faz de la tierra, donde la abundancia va a ser espectacular. Imagínense ustedes que si el Señor puede el 6º año dar suficiente cosecha para 3 años, imagínense lo que puede hacer cuando Él está aquí en la faz de la tierra. La abundancia es tremenda. Bueno, yo les he leído porciones de Apocalipsis que dice que el arador va a encontrarse con el sembrador y el sembrador con el arador, o sea que no sean abastos. La tierra se pone, crece, inmediatamente hace y inmediatamente está plantando porque la cosecha es espectacular, porque Dios está dando todo lo necesario para que eso ocurra. Entonces, Él está diciendo en el versículo 4 que ellos hubieran podido eliminar la pobreza. Es una declaración increíble, señoras y señores, y nos ofrece en sombra lo que va a ser el reino milenario. Es increíble porque eso no lo ha logrado nadie. Nadie ha logrado eso, eliminar a la pobreza, porque la pobreza también tiene que ver con el libre albedrío. Y en muchos de los casos, pero también hay instancias en las cuales, por ejemplo, una mujer pierde a su marido. En estas economías que estamos hablando, el marido era indispensable. Hoy en día también, tener un marido es una cosa ventajosísima para una mujer, ¿okay? Porque tienes alguien que te ayude, tienes alguien que arregle las cosas, tienes alguien que ponga la cara por ti, tienes alguien que... ¿Sí me explico? La mujer está diseñada más para ayudar a su marido en todo lo que necesite, pero el marido está ahí para amar a la mujer y proveer por ella todo lo que ella necesite. Y eso es algo que está puesto dentro de su contextura genética, dentro de su ser, dentro de su alma, el querer proveer. Eso es lo que el hombre quiere. A veces las mujeres no entienden eso y dicen, bueno, yo me siento sola porque mi marido no me ama. Pues está trabajando. Y créeme que Él está trabajando porque te ama, porque Él quiere darte a ti lo que tú quieres, Él quiere proveerte. Y si la mujer perfila el asunto de esa manera, va a quedar muy tranquila, muy contenta. ¿Okay? Y siempre es algo sabido que la mujer debe tener amistades, debe tener amigas, con su madre o con otras amistades que tengan el mismo sentir, porque la mujer siempre necesita conversar más. Siempre la mujer es el ser más comunicativo que existe.
el hombre no tanto. Hay casos excepcionales, claro está, pero más que todo es la mujer la que más, vamos a decirlo de esta manera, la que más se comunica, ¿okay? La que tiene un sistema de comunicación muy especializado, pues que el hombre no lo tiene, el hombre ve las cosas de una manera diferente. Entonces, por lo menos entonces en el reino milenario, ese va a ser lo que va a ocurrir en el reino milenario. En el reino milenario no va a haber pobreza, por lo menos inicialmente, en las partes iniciales, porque yo les he comentado a ustedes que a pesar de que el Señor Jesucristo está gobernando la faz de la tierra, a pesar de que la ley es perfecta, pasan 3, 4 generaciones, hablando de 300, 400 años, y ya los hijos de los hijos comienzan a ver las cosas de una manera diferente. Ya nacieron en eso, están acostumbrados a eso, entonces ellos quieren algo diferente, porque la gente siempre quiere algo diferente, nunca está contento con lo que tiene. Entonces ellos van a empezar a ver a la ley como algo restrictivo, ¿okay? Porque la ley es perfecta y ellos no quieren. O cometen errores porque no hacen caso de la palabra de Dios, y esos errores los conducen a casarse pues con la persona que no es, con la persona equivocada, no es con la persona que tenía que casarse, o porque no la puede discernir. Entonces se siente aprisionado, se siente, wow, ¿qué fue lo que hice? Yo no quiero estar aquí. Entonces debe haber un sistema alterno, ¿okay? Porque no tienen la capacidad. Recuerden que todo lo soluciona la capacidad. Si tienes suficiente capacidad, todos los vendavales de la vida, todos los problemas de la vida, tú lo puedes soportar. Y van a pasar, porque es un vendaval, estamos hablando de un huracán, el huracán pasa, ¿okay? Después se reconstruye y punto. Pero el que no tiene capacidad, se lo lleva el huracán. No puede, no aguanta y se va. ¿Y qué crees que va a pasar la próxima vez que venga el próximo huracán y esté con otra persona? Lo mismo, no aguanto, me voy. Es más, ya tiene más experiencia. Ya sabe, bueno, lo hice una vez, lo vuelvo a hacer otra vez, lo vuelvo a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que ya llega a cierta edad y bueno, ¿y ahora qué hago ahora yo? Si yo quiero tener una compañera, pero la compañera ya, ¿dónde la vas a encontrar? ¿Te das cuenta? O sea que la va a pensar más. Pero si tienes la palabra de Dios, todo eso se arregla con capacidad, Entonces, vemos que entonces en el inicio del reino milenario, la pobreza es eliminada y que Dios está encargado no solamente del clima, sino también de todo lo demás. O sea que Él puede hacerlo. Pues bien, entonces en Deuteronomio 15:4, viendo Deuteronomio 15:4, nos damos cuenta de que y no habrá menesteroso entre ustedes, y que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Y aquí hay un gran sí, se lo puse con unas letras grandísimas, como pueden ver en la pantalla en el versículo 5. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. O sea que todo giraba sobre el libre albedrío de la persona. Ahora, fíjense en esto. Si Dios puede bendecir a un pueblo, porque el pueblo en la mayoría le dice sí al Señor, Él también lo hace individualmente, porque el pueblo se compone de individuos. Entonces, si el individuo le dice sí a Dios, yo voy a hacer tu voluntad, ese individuo va a prosperar. Esa es la política de Dios. Dios lo va a prosperar y comienza con la paz y con la tranquilidad. ¿Okay? Y con la capacidad para ver las cosas de la manera correcta, te da calma, te da tranquilidad, tú sabes que estás en su plan. Las cosas que a otras personas destruyen y desboronan, a una persona que es madura en el Señor, no le afecta porque tiene suficientes riquezas en su corazón para enfrentar la situación. El caso de Melo, por ejemplo, ¿okay? Hay personas que se les muere un ser amado y se derrumban, porque no saben qué va a pasar, no tienen el capital espiritual para solventar la situación y saber quién está encargado de todas las cosas. Pero eso es otro ministerio extraordinario, que la persona, por ejemplo, María Elena, que tenía una relación íntima con su padre, ¿verdad? Un amor increíble, se lo da a papá, sí, no te voy a decir que no lo siente, porque no sería su mano, ¿verdad? Pero espiritualmente uno sabe que se lo llevó Dios, que Dios pagó por él, que está con el Señor, y que de paso amaba al Señor. O sea que nosotros vamos a ver de nuevo en el cielo, aquí en la tierra también, y vamos a ver dónde estamos cada uno de nosotros. Eso es muy interesante porque aquí abajo podemos hablar mucho, ¿verdad? Pero cuando regresas ahí tú no puedes decir que yo tenía la fachada de muy creyente, pero al final no fue así. No, pero todo comienza con la fidelidad. Con la fidelidad, estoy aquí hoy, estoy mañana. Si no conoce la palabra de Dios, es imposible que aplique la palabra de Dios. Imposible, porque no lo conoce. Entonces, todo esto es parte de lo que
Yo les estoy diciendo. Entonces, individualmente, si solo escuchas fielmente la mano del Señor, de Dios, para guardar cuidadosamente todo el mandamiento que te ordeno hoy, entonces yo te voy a bendecir y no habrá menesterosos. Dios provee para todo. Uno dice, bueno, no, ya Dios lo proveyó. Dios tiene todo calculado, pero precisamente porque Él es el Todopoderoso. Él sabe todo esto. Entonces, históricamente eso también nos enseña una cosa muy importante, que para eliminar la pobreza, el pueblo tiene que darle la cara al Señor y seguir sus instrucciones. Por un lado, te das cuenta que es así. Bueno, ya ustedes saben el trasfondo norteamericano. El trasfondo norteamericano es una cristiandad fuerte que ya hasta los años 20, pues ya después comienzas a bajar a una velocidad increíble. Y ahora estamos viendo los últimos vestigios de lo que quedó de atrás. Pero si el pueblo de Dios no regresa a Dios, y viene también el problema, ¿okay? También viene. Ahora, por otro lado, el otro lado del espejo, te das cuenta de que las personas que son pobres en los países donde hay tanta pobreza, hay un paganismo impresionante, una idolatría extraordinaria. Ellos están buscando a que Satanás los bendiga y vienen en unas condiciones, pero pésimas las condiciones que viven. Ahí sí hay pobreza, ¿verdad? Y claro está, las personas aguantan todo porque no tienen de otra, no saben otra cosa, pero esa es la vida que ellos tienen. Pero Dios es misericordioso aún así con todos. Entonces, en el próximo versículo les quiero enseñar algo acerca de los réditos de interés. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en lo que eran los intereses y Deuteronomio 5:15 nos da a nosotros la pauta para saber de qué se trata. Dice, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Muy interesante. La persona que está con Dios no va a haber la necesidad de tener que pedir prestado dinero, señoras y señores. Muy interesante. Primero que todo, se comienza a limitar a su condición. Y compra lo que su condición le permite, porque sabe que el dinero y las cosas que tiene no son su felicidad. O sea, el dinero no es nuestra felicidad. Ni las cosas que tenemos son nuestra felicidad. Nuestra felicidad es Dios. Y cuando tenemos al Señor, todo lo demás está maravilloso. Díganme ustedes un hombre y una mujer que se ama, ¿okay? Y que tienen solamente pocas cosas, o sea, no mucho, pero tienen el uno con el otro que se aman. ¿Ah? Se comen su comidita sabrosísimo, están juntos, pasan delicioso. No necesitas estar en un palacio para hacer eso. Si estás en el palacio tienes tremendo problema porque hay que limpiar el palacio, hay que arreglarlo, o sea, son muchos los cuartos. Hay mucho aire acondicionado y si tienes un tren de servidumbre, pues ahora tienes que estar con el tren de servidumbre. Se va mucho tu privacidad porque hay gente alrededor tuyo, no puedes hablar de estas cosas. O sea, eso, sí me explico, es otra cosa. Pero cuando hay amor, pues todo se puede, o sea, ya es un idilio, ya es otra cosa diferente. O sea que el pobre puede ser feliz y el rico puede ser feliz, pero le es más difícil al rico ser feliz, porque el rico está inventando cosas siempre, ¿okay? Entonces, pero el pobre se atiene a lo que tiene y le da gracias a Dios por lo que tiene y sabe que ha sido llamado en esa condición para acercarse o traer a personas en su misma condición, porque Dios nos ama a todos por igual, pues en ese sentido. Entonces, aquí vemos, pues, tú no tomarás prestado. O sea, yo también les comenté que, por ejemplo, en los Estados Unidos a veces es preferible comprar una casa y pagar las letras de la casa que pagar un apartamento, porque le sale más barato. ¿Okay? Entonces está bien, de todas maneras tienes que pagar mensualmente la casa, entonces mejor que tengas la casa, correcto, y no estás tirando el dinero que no lo vas capitalizando, mientras que tienes la casa algo se capitaliza y eso sirve pues para el futuro. Entonces eso significa pues que ellos son exportadores netos, los judíos, y que tenían que guardar las ganancias para acumular capital. Y aquí tengo una ecuación que les quiero enseñar que es muy interesante y se trata del balance comercial. Y ese balance comercial es el siguiente. Bienes. Las personas, cuando hablo de bienes, pues pueden ser bienes la cosecha. Tienes una cosecha de maíz, por ejemplo, grandísima. Cuando haces una cosecha y tienes 50 acres, pues la cosecha esa va a ser una cosecha grande, va a alimentar a muchas personas. Y por más de que esté a 25 centavos el elote, vamos a ponerlo así, pues si tienes 70,000 elotes vas a tener dinero. Si tienes 100,000 elotes vas a tener dinero. Sí, vas a trabajar mucho, pero vas a tener dinero, ¿okay? Porque el asunto es que la tierra es la que te ha dado todo eso y tú básicamente diste tu trabajo, pero ahora lo puedes vender. Entonces tienes bienes y también tienes servicios que son exportados a las otras naciones.
Hay personas que pasan mucha hambre. ¿Por qué Dios bendice a Israel? No solamente bendice a Israel, pero a las naciones paganas no las bendice tan grandemente como bendice a su nación. Quizás tienen ciertas sequías. Ya Dios sabía que iba a haber sequías. ¿Para qué? Para que forzosamente vinieran a Israel a comprar el grano de Israel. Así como pasó en la sequía que hubo en Israel, que tuvieron que ir a Egipto, ¿verdad?, a comprar grano, pues eso lo hace al revés. Él tiene un plan maestro y el plan maestro se cumple. Entonces, y todo esto, pues los bienes y los servicios en dólares, hablando del día de hoy, es igual a los bienes y servicios importados más los ahorros acumulados. Entonces, ese es el balance comercial. Y ellos tenían una plusvalía. Ellos tenían más de lo que ellos vendían de lo que ellos compraban. Entonces, es una de las cosas que este presidente ha tratado de hacer y ha logrado muchísimo. Ha eliminado billones y billones y billones de dólares de deuda en los Estados Unidos, porque resulta que China se los estaban comiendo vivos a los Estados Unidos. Dice, no señor, eso se acabó. Aquí tiene que haber un balance para que nuestro pueblo pueda trabajar aquí también. No vamos a estar exportando todos los trabajos allá y además de eso comprándole las cosas que la venden tan baratas, porque lo que hace es socavar la economía nacional hasta un punto en que se termina. Entonces, en otras palabras, ¿pero por qué sucede eso? Porque también eso lo dice la palabra de Dios, que por un lado te bendeciré si haces lo que yo te digo, pero si no haces lo que yo te digo, viene el castigo, y el castigo es que comienzas a perder esa necesidad que tú tienes, y ese dinero que tú te ganabas, ahora lo vas a perder. Ahora va a salir más dinero del que entra, y eso causa un déficit nacional y causa problemas de pobreza increíble dentro de la nación. Entonces, económicamente ellos no pueden importar la misma cantidad que están exportando o no tendrían ningún ahorro. Y obviamente pues que están exportando más bienes y servicios de lo que están comprando en el mercado internacional. Y aquí tenemos el balance comercial pues de Israel, era una plusvalía. Ellos recibían más dinero de lo que tenían que pagar. Y les quiero enseñar que si Dios prospera a una nación, esa nación puede esperar esto. Cualquier nación que es bendecida por el Señor. O sea que si hay un núcleo de creyentes maduros en una nación, esa nación va a ser bendecida. Estamos hablando de creyentes maduros. Por ejemplo, en los Estados Unidos ahí, se dice que hay aproximadamente 70 millones de creyentes, de 70 a 100 millones de creyentes. Pero de esa cantidad, 0.005% son creyentes maduros, que son la sal de la tierra. Eso es lo que nos deja saber la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que les interesa conocer a Dios. Esas personas son bendecidas por el Señor. Y para bendecir a esas personas, bendice a todas las personas en su periferia. Las va bendiciendo. Hay una economía vibrante. ¿Por qué? Porque quiere bendecir a esa persona. Y eso contesta la pregunta de que ¿por qué prosperan los malvados? Bueno, prosperan porque Dios está utilizando todo eso para prosperar a una persona. Permite que eso ocurra para bendecir a la persona que Él quiere bendecir. Entonces, Dios prospera a la nación, esta nación, y toda la nación que lo hace puede esperar esto. Y aquí tenemos varias lecciones para nosotros el día de hoy. Muy interesantes estas lecciones en lo que corresponde pues a los préstamos. Y esto siempre tiene un componente de intereses. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto deben ser los intereses que se cobran? En otras palabras, si le prestas dinero a alguien, puedes cobrar intereses. Ahora, ¿por qué les cobras intereses? Vamos a contestar esas preguntas en la próxima clase. Porque lo que quiero hacer es darle los componentes de los réditos de interés que existen en la Biblia para que nosotros sepamos de qué se trata. Así culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo maravilloso que tienes para nuestra vida. Y te pedimos que todos nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.